Shavua Tov, Erev Tov, muy buena semana, muy buenas noches. Kodesh Mevorach, que este tiempo de Adar Sheni nos traiga solamente Besorot Tuvot en el seno del pueblo judío, más allá de la alegría que renueva la llegada siempre del mes de Adar. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros estamos estudiando al Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, en su obra fundamental que se llama el Mishneh Torah o Liat HaZaká, que es obviamente toda la codificación legal, y estamos en el cuarto de sus libros, de los 14 libros. Tenemos un camino bastante largo para seguir por delante, estudiando una vez por semana, por supuesto, pero tratando de hacerlo de la manera más comprometida con el entender al Rambam y fundamentalmente poder disfrutar eventualmente todo lo que es su gran sabiduría. Estamos en el Sefer Nashim, en el libro de mujeres, y estamos ya hablando de las leyes que regulan los vínculos entre el hombre y la mujer. Capítulo 14, que es el que hemos comenzado hace un par de semanas, hablaba sobre las obligaciones de el mantener relaciones conyugales con la mujer, la medicina, también el pidión en caso de que la mujer fuese secuestrada, vaya condiciones, ¿no es cierto?, con la realidad, cosa que en otro año no lo hubiéramos pensado, y también la sepultura. Muy bien, entonces estamos ahora en los alajot, estamos en la alajá número 15, desde la alajá número 7 a la alajá número 16, habla de cuando no se desea mantener relaciones conyugales, ya sea por parte del hombre o por parte de la mujer. Entonces, de una u otra manera, eso también hablaba de que, bueno, se le da mucha trascendencia a todo lo que es el deseo de la mujer. Vamos entonces a compartir un poquitito nuestro texto, eventualmente. Y aquí tenemos entonces ya el capítulo 14 y hablamos, por supuesto, que lo primero es la obligación de derechos naturales, dependiendo de la fuerza de cada hombre y del tipo de trabajo que realiza. Lo vimos eventualmente, quiénes y quiénes están aquí, y llegamos hasta la alajá número 15. La alajá número 15 dice, Hamored alishto. La siguiente regla se aplica cuando un hombre se rebela contra su esposa y dice, Hareni zan un farnés. Yo la voy a alimentar, le proporcionaré su subsistencia, dan un farnés, la sustento en todas sus necesidades. Abaleini ba alea mipnei she'ali shenetía, pero no tendré intimidad con ella porque se ha vuelto aborrecible para mí. Esto es lo que dice el hombre. Entonces, ¿qué dice aquí el Rambam? Mosifim la al ketubata mishkal shesh ushloshim seorah shel kesef bechol shabbat beshabbat. Debe aumentar su ketubá en el equivalente a 36 gramos de cebada por valor de plata pura cada semana. Miren ustedes lo que aumenta la ketubá, es decir, 3 dinarim de la moneda empleada durante el periodo talmúdico. Dinarios eran dinarim de oro, ¿sí? O sea, de Shabbat a Shabbat, de semana en semana. Beyeshev velo yeshamesh kol hazman shetirtze y leshev. Pueden permanecer casados sin entablar relaciones durante el tiempo que ella desee. O sea que se le permite estar allí, porque si ella no desea permanecer casada, puede pedirle al tribunal que lo obligue a concederle, que lo obligue a él, ¿no? Como lo indica la halajá número 7. O sea que verdaderamente el derecho de la mujer es un derecho inalienable. Y entonces nos dice aquí, Beafalpi sheketubata olejet benosefet, dice, aunque su ketubá continúa aumentando, o sea, la ketubá tenía un valor original, que tiene Matayim Zuz, 200 monedas, dinarim. Ahora, cada semana se va aumentando 3 dinarim de esa. Entonces van a mantenerse así, y la ketubá va aumentando. Dice, Harei u over pelotas. Así todo, por más que la ketubá aumente, su marido también transgrede un mandamiento negativo.
como dice Perashat Mishpatim en el libro de Shemot, capítulo 21:10, no la prives, quiere decir, de lo igra, quiere decir que da, que su tabe onatá, su alimento que le da, su vestimenta que le da, pero onatá, su vínculo marital, poco debe privarla. No la prives de sus derechos conyugales. Quiere decir que el hombre está incurriendo en una mitzvah negativa. Sheim sana, porque si el marido la aborrece, entonces, yeshalach, que se divorcie de ella. Aval le'anot asur, sin embargo, está prohibido causarle angustia, sufrimiento. Ustedes entienden aquí lo que se está hablando, ¿verdad? Eso es para que cada uno de ustedes, que yo sé de vuestra fidelidad a lo que es el pensamiento rabínico, pero que se pueda hablar en otros ámbitos para que la gente un poquitito vuelva a conectarse con los criterios que sí son verdaderos y no con a veces, las cosas, las tonterías, pues no me queda otra palabra que decir, que se dicen con respecto a la esclavitud de la mujer. Ustedes ven que no hay ningún tipo de esclavitud. Entonces la pregunta es, Belama lo ilkea, la pregunta es el Rambam que hace, ¿por qué no se lo castiga con azote por violar este mandamiento negativo? Cuando uno viola los mandamientos negativos, el castigo es físico. Mi pnei en bomar, porque su violación no implica un hecho. Quiere decir, es una posición eventualmente. Los azotes se dan solo con una transgresión que involucra un hecho. Así se dice en el Rambam en Hot Sanedrin. Entonces es importante concebir que una vez que hemos llevado a un lab que está relacionado con un maasé, ahí la persona recibe azote. Quiere decir, la Torah dice, no encenderás fuego en Shabbat, y yo eh, fui y prendí la luz, eventualmente. Entonces, eso merece, de acuerdo a lo que es la halajá, malkot, azote. Y la halajá número 16, y aquí terminamos, creo, una primera parte con respecto a las obligaciones del hombre para con la mujer. Y luego entramos en a partir de la 17 en todo lo que representa el sentido de la medicina, la curación de la mujer, el pidión, el rescatarla en caso de que fuera secuestrada y el entierro en caso de que haya muerto. Entonces dice el alajá número 16, la última, y dice así: Ish veishto sheba'u ladin. Estas reglas se aplican cuando un hombre y su esposa acuden al tribunal y él afirma, y él dice, Zo moredet mimeni mitashmish. Y dice que su esposa se niega a tener relaciones matrimoniales. Beyomeret Loki, ella dice, no es así. Ella que debe escolar el sanismo, yo hago como todo el mundo hacen entre marido y mujer. ¿Qué quiere decir que debe escolar? Quiere decir, yo tengo relaciones sexuales con él. O sea que estamos aquí en una contradicción. Él dice que no y ella dice que sí. O dice, Vejen im ta'anai she'u moret mitashmish. O si ella afirma que él la priva de sus derechos conyugales, y él que dice, lo que ella que debe escolar es anima, y él dice, no, 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 yo sigo lo que hace toda la gente, quiero decir, yo sigo y mantengo relaciones sexuales con ella. Entonces, ¿qué dice Rambam? Mahrimim batjilá al mishu moret de lo yodebe betatin. ¿Qué quiere decir? Al principio se prohíbe el ostracismo contra cualquiera que niegue a su cónyuge la intimidad conyugal y se niega a reconocer el asunto ante el tribunal. El ostracismo quiere decir el jede. Enseguida les voy a explicar de qué se trata. Aunque el Rabat difiere, por supuesto, Rabbi Abraham ben David es uno de los críticos mayores del Rambam. La decisión del Rambam es citado por el Shulchan Aruch en Eben Emet. ¿Qué dice aquí? Mahrimim. O sea, se impone un jerem. Mahrimim es, por eso habla aquí de ostracismo. ¿Qué significa el ostracismo? Jerem significa que cuando la persona actuaba de esa manera, casi que era un castigo que se imponía, donde ese hombre quedaba, esa mujer quedaban por fuera de la comunidad.
por un tiempo determinado. Quiere decir, no se podía negociar con él, no se lo llamaba la Torá, no podía entrar al Beta Knesset, etcétera. Eso es un jerem prácticamente también que se podía hacer. Entonces, ¿a quién mahrimim? Dice el Rambam. Al Mishu Mored de Loyo debe Beta. En principio se declara jerem sobre aquel que niega a su cónyuge la intimidad conyugal y se niega a reconocer el asunto ante el tribunal. Pero acá los dos están hablando de que, o sea, ninguno de los dos lo niega. Una dijo, él no tiene relaciones, y dice, yo me comporto, o él dijo, no tiene relaciones, y ella dice, yo me comporto como todo el mundo. Por lo tanto, dice, debería decirse contra aquel que se niega, se revela eventualmente, Mored, Bebetadim Bejal Kajim Lodu, hombre, dice posteriormente, si todavía no se hace el, el reconocimiento, quiere decir que uno reconoce que algo de lo que se dijo es verdad, se le dice, entonces se pide a la pareja que entre en privacidad en presencia de testigos. Vaya, esto es bastante duro, ¿no es cierto? O sea que, para ver quién es quién en todo esto. Bifnedim, Nitya Hadu, dice, y, perdón, y eventualmente, si hacen esto, Nitya Hadu se unieron, quiere decir, tuvieron esa relación, Bedain Em Toanim, y así aún así las demandas continúan como antes, מבקשים מן הנטען ועושים פשרה כפי כוח הדיין. Se hace una solicitud al demandado, en este caso al hombre y a la mujer, y se llega a un acuerdo tan justo como el juez puede hacer. El Dayan tiene una función muy importante en esto. Aval lib'ol bifnei adam y echar. Ahora, nos dice Ramban, está prohibido entablar relaciones en presencia de otras personas. No vayan a pensar que el hecho de que se hayan testigos. No, los testigos vieron que ellos están juntos en un lugar. Pero más de eso no vieron. La puerta se cerró y ellos no saben nada más, porque está prohibido entrar en relaciones en presencia de cualquier ser vivo. Entonces, eso está claro, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos encontramos eventualmente con, bueno, ¿quién tiene la función casi primordial, fundamental? El juez, el Dayan, que tiene que actuar con demasiada suficiencia, cuando no con demasiada inteligencia, como eventualmente para eh, eh, poder actuar y llegar aquí a esa resolución. Bueno, quiero que sepan que estas cosas no son empíricas. Esto formaba parte también de una realidad que nos tocó vivir cuando asumimos una función central en el rabinato de un país. Y estas situaciones eventualmente se repetían, no solamente en el Giro. Ese es otro aspecto que también era muy difícil de tocar y de hablar, etcétera. Pero eventualmente también hablábamos acerca de aquellas cosas que parecerían ser naturales y que dejaron de ser naturales. Obviamente pasaron a ser casi ficticias eventualmente en la vida de la persona. Muy bien, entramos entonces en las últimas alajot, son hasta la 24, creo. Aisha Shehalta, empezamos a hablar de la curación, la medicina. Aisha Shehalta, cuando una mujer enferma, Hayab le rapeota H. Tabri, el marido está obligado a proporcionarle tratamiento médico hasta que se recupere, hasta que se cure. Ra'a Sheaholi Aroj, que el marido ve que la enfermedad se prolonga. Beyafsid Mamón Arbel Irfu'a, y entonces se verá obligado a gastar mucho dinero en los tratamientos. De amarla, y le dijo, Harei que tu batej munajat, aquí está el dinero que te corresponde en virtud de tu ketubá. Wow. O Areini Mekarshech, Penoten que tu beolej, o le dijo, he aquí que me divorcio de ti, y a partir de aquí dice, Noten que tu beolej, y te doy la que tu y me voy. Yo me imlo, quiere decir, se puede hacer, se lo escucha el marido, quiere decir, puede ser una opción.
de En Raúl Sotken mi Pneiden. Pero Rambam dice, aunque se le otorga esta prerrogativa, no es ético actuar de esa manera. O sea, terrible, ¿no? Lo que dice, pero esto es realmente difícil. Explica aquí, obviamente, como lo menciona el Magid Mishneh y el Kesef Mishneh, que son explicaciones de Maran y Yosef Karo antes de la confección del Shulchan Aruch. Hay autoridades que sostienen que existe una prohibición explícita que impide a un marido divorciarse de una esposa que está demasiado enferma para cuidar de sí misma. Las autoridades posteriores, quiere decir aquellas que vienen, por supuesto, después del Rambam, posteriores quiere decir después del Shulchan Aruch, estamos hablando a partir del siglo XVI en adelante. Entonces, nos dice aquí algo muy interesante. Las autoridades posteriores, sin embargo, siguen la opinión del Rambam. En la comunidad ashkenazí existe la duda de si la sentencia de Rambam se aplica en la época actual, después de la prohibición de Rabbeinu Gereshom, que impide divorciarse de una mujer contra su voluntad. Esto es muy importante. Helkat Behokek, que es uno de los Aharonim, cita una opinión que establece que mientras el marido esté dispuesto a cumplir con todas las obligaciones financieras del divorcio, tiene la prerrogativa de divorciarse de una mujer contra su voluntad, incluso cuando ella está enferma. Pero el Rambam dice, se le otorga la prerrogativa, pero no es ético. Y eso para mí es fundamental que lo tengamos en cuenta y que lo consideremos como tal. Ahora bien, Mishvat Hayab Liftota, cuando la esposa de un hombre es llevada cautiva, ¿sí? Lo hemos vivido lamentablemente el 7 de octubre, él está obligado a pidión. Pidión es redimirla. O sea, generalmente la mitzvah más importante que se transformó en épocas de imperios, de conquistas y todo esto se llamó Pidión Shvuim. Pidión Shvuim significa liberación de los cautivos. Tal cual las cosas pasan hoy en día. Lamentablemente no es por plata que hoy hay que liberar a los cautivos. Estamos en manos de bestias humanas, de, de esas figuras completamente aberrantes que ni siquiera reflejan lo que es el Tselem Elohim, por supuesto, la imagen de Dios. Y entonces estas figuras desfiguradas están reteniendo más de 100 o 134 personas, que no sabemos cuántas están vivas y cuántas no, hace 5 meses ya, en las peores condiciones, y que eventualmente esa es la búsqueda de todos sus familiares, de todo el pueblo de Israel hoy en día, de poder traerlos a casa. Y el mundo, como dije, en la primera, el otro Sheol, el mundo mira de costado. El mundo escucha, se calla la boca y fustiga a Israel por una bomba más o una muerte más en la franja de Gaza. Esa es la realidad, triste realidad. Entonces aquí se produce esta mitzvah de Pidyon Shvuim. Quiero que sepan que Rabbi Akiva, perdón, que Rabbi Akiva es tal vez el paradigma de lo que es esta mitzvah de Pidyon Shvuim. Un ser de excepción, realmente Rabbi Akiva, no hace falta que yo lo diga, pero que viajó por aquí y por allá, África, Roma, fue a todos los lugares en búsqueda de los prisioneros judíos, de los esclavos judíos, para poder redimir. Y no hay una mitzvah tan grande como la de Pidyon. Así que lo que estamos viviendo hoy, aunque les parezca mentira, no en la época de la Mishnah, no en la época del Talmud, no en la época medieval, también allí se trataba de rescatar a los judíos presos por la Inquisición antes de que sean muertos, etcétera. Todo eso le debemos a la Iglesia Católica, ese agradecimiento de habernos torturado bajo las fauces de la fe, en un Dios que no es Dios y en una fe que tampoco es una fe, lamentablemente. Y entonces aquí dice, cuando la esposa de un hombre es llevada cautiva, él está obligado a redimirla. Redimirla es lifdot, pidión. Y Maya Cohen, Shekvar Neesra Alav, Podeo Tam, Mahzidale Betavi. Ahora, si esta persona es sacerdote, aunque ella le queda prohibida,
obvio, porque si estuvo en el cautiverio, seguramente la violaron, ¿no es cierto? Entonces, como dice el capítulo 24, alajá 21, un sacerdote tiene prohibido tener relaciones con una mujer que tuvo relaciones sexuales con un gentil, incluso cuando fue violada. Nuestros sabios asumieron que las mujeres tomadas cautivas por los gentiles eran violadas por ellos y por lo tanto prohibieron a un sacerdote permanecer casado con esa mujer. Y quiero que hoy en día la proyección de todo esto es que sí, eh, hay comunidades, conozco de Argentina, por supuesto, no hablo de otro lugar, en donde si un joven que es joven está de novio con una chica que antes estuvo de novia con un muchacho no judío, eventualmente, judío también, pero más que nada no judío, y por supuesto tuvieron relaciones, esa chica está prohibida de casarse con ese joven joven, que les parezca mentira. Y entonces, obviamente, dice el sacerdote, la mujer está prohibida, pero ¿qué tiene que hacer? Podeota, la libera, tiene su deber de redimirla y la hace regresar a la casa de su padre. Ahora bien, Bafilu Hayu Beir Ajeret, si estuviera en otra ciudad, si estuviera en otra ciudad, Metapel va a Chimachzirale Medinatá, aún deberá mantenerla hasta que ella regrese a su lugar de origen. O sea, tiene que volver hasta que regrese a su ciudad. Entonces, cuando llegue, debe divorciarse de ella y pagarle el dinero que se le debe en virtud de la ketubá, toda la ketubá. Eso es en caso de un cohen. Allá va Alá Israel, si su marido era israelí, o sea, de Israel, obviamente, Sheashbuya Muteret Lo, que se le permite permanecer casado con una mujer que ha estado cautiva, ¿no es cierto? Y aquí el Ramá, que es Rabbi Moshe Isserles, para que recuerden, que es el agregado al Shulchan Aruch de la tradición ashkenazí, señala que incluso cuando un israelita tiene prohibido permanecer casado con una mujer que está cautiva por gentiles, si ella voluntariamente entabló relaciones con uno de ellos, en tales casos, él no está obligado a redimir. Pero obviamente nadie está con ganas de tener relaciones con los gentiles. Entonces, si el marido es un israelita y se le permite permanecer casado con mujer relativa, debe devolverle su condición de esposa como lo era anteriormente. O sea, que tiene que ser su mujer nuevamente, no hay ninguna duda, ¿cierto? No puede limitarse a redimirla y enviarla al divorcio. Después, si lo desea, quiere decir, es decir, por sospecha de que ella voluntariamente entabló relaciones con sus captores o porque no quiere vivir con una mujer que tuvo relaciones con otros, eso puede ser otra realidad. Puede divorciarse de ella siempre que le pague el dinero que se le debe en virtud de su ketubá. Bien, o sea que, ante todo, hay que preservar el lugar de la mujer. הם מחייבים את הבעל לפדות את אשתו ויתר על דמה. Un marido no está obligado a redimir a su esposa por más de su valor. Damea es su valor económico. El abameshe y shabá. Sino, dice, a lo que ella, obviamente, equivale, o es verdaderamente, kisheara shmuyot, como el resto de los cautivos, con respecto a los otros que son mantenidos cautivos. Entonces aquí tenemos una explicación, como se explica en Ilhot Matanot La'anim, capítulo 8. Nuestros sabios decretaron que los cautivos no deberían ser redimidos por más de su valor para que los gentiles no se sintieran abrumadoramente alentados a capturar judíos como cautivos. Y esto es lo que desgraciadamente pasaba. Las palabras de Rambam han despertado la atención de las autoridades posteriores. Estamos hablando de todos los que vienen después del Shulchan Aruch, del siglo XVI hasta ahora, y siempre estamos situando al Beit Shmuel o al Perkat Mehokek, porque implica que si el marido desea redimirla por más de su valor, puede, mientras que con respecto a otros cautivos está prohibido hacerlo. Interpretan que las palabras del Rambam aplican esta prohibición también al marido. El Beit Shmuel interpreta que el fallo del Ramá, que es la parte ashkenazí, en el sentido de que se requiere que un marido redima a su esposa a pesar de que sus captores exigen más de su valor, el Ramá dice sí, tiene que hacerlo, porque el objetivo es
que la persona pueda volver a sí. En cambio, dice un marido no está obligado, pero ya hemos visto que sí. En cambio, las leyes que se aplican a ella son las mismas con respecto a otros mantenidos cautivos. Ahora bien, dice la halajá número 19. Ayúdame a yater al que dé que tu batá, al que dé que tu. Cuando el rescate excede el dinero que se le debe en virtud de la que tú. O sea, se paga más por el rescate que el valor de la que tú. Entonces, de amar a Reini Megarshan, a su marido no se le da la prerrogativa de decir, me divorciaré de ella, aquí está el dinero que se le debe en virtud de la que que se redima a sí misma. Eso no lo puede decir. En Shomimlo, el acofimo todo podeota, sino que en cambio es necesario que él debe ser obligado a redimirla. Miren que es muy interesante todo esto y es muy importante para preservar la dignidad de la mujer. Entonces no podemos buscar que con el valor de la que tú ella se redima, sino Kofino todo podeotat, está obligado a redimirla, a Balayú, Damea, a Dasarabi, pero dice, incluso si su rescate es 10 veces el valor de la que tú incluso si es equivalente a todos tus bienes. O sea, que en ese caso dice, a pesar de que el precio es 10 veces más que la que tú el hombre lo tiene que hacer. ¿Cuándo se aplica lo anterior? Entonces dice, Bamed Banimomurim, Bepama Rishona. Esto es en la primera ocasión que la mantienen cautiva. Qué triste, ¿no? Pensar que se podía producir en más de una ocasión la cautividad. Miren qué fragilidad había desde el punto de vista de la seguridad de las personas. Bepama Rishona, Abalim Peraya, Benishbat Pam Shnia, si él la redime, como debería hacerlo, y ella es tomada cautiva nuevamente, si desea divorciarse de ella, puede divorciarse de ella, pagarle el dinero que corresponde en virtud de la que y entonces ella debe redimirse, o sea que ella debe utilizar, obviamente, el dinero de la que para redimir. Bueno, eso es un segundo caso de cautividad. Muy bien, entonces, dice Rambam, Mishenishbat ishto beubim dinatayam. La esposa de una persona es tomada cautiva, pero el hombre se encuentra en el extranjero. Dinatayam son las los países de ultramar. Entonces, ¿qué hace aquí? Beit Adin Yordin y Nehasab Umochrim Beachrazá. Entonces, aquí, como el marido no está y no se sabe dónde puede estar, entonces el Beit Adin expropia sus bienes y los vende después de que se hayan hecho los anuncios. ¿Qué significa que se hayan hecho los anuncios? Los anuncios de que los bienes estarán en venta, ¿verdad? Entonces dice, establece que se hace un anuncio sobre la venta de la propiedad de la persona para que reciba el mejor precio, ¿verdad? Entonces, se anuncia y redime a su esposa como se lo exigiría. Y entonces el betadín lo tiene que hacer en lugar del marido, para que entiendan, ¿no? Una vez más, todo el escenario de lo que representa la garantía natural de lo que es la persona, que no se abandona a los cautivos. Cuando ustedes hoy ven este reclamo, no solamente es una cuestión de que las familiares y los amigos están haciendo una parada porque quieren hacer lío, no, es tan importante esta lucha de estas familias, de todos aquellos que tienen sus seres queridos allí en el infierno de Gaza y en Shemam, todos los habitantes de allí, todos los Hamas. Entonces, en última instancia, uno tiene que comprender que la tarea no es una tarea simple. Entonces, aquí hasta se vendían las propiedades de la persona que estaba ausente para poder conseguir todo esto. Hay que hablar de los niños que permanecen cautivos y están con vida, espero que sí, eventualmente. Entonces, ustedes tienen que concebir, mis queridos y queridas, y gracias por acompañarnos, tienen que concebir cuánto es la importancia de esta mitzvah. Dice la Halajá 21, Hamatir et ishto neder shehu hayab biglalo legarsha veliten ketubata. Cuando una persona obliga a su esposo a cumplir un voto, un neder, que le exige divorciarse de ella. O sea, la persona le pone, por ejemplo, los votos mencionados en el capítulo.
menosprecia, las A8, etcétera, que estuvimos viendo determinadas condiciones. Y entonces, un neder que se va a divorciar de ella y le va a pagar el dinero que le debe en virtud de la que va. Pero ¿qué pasó en el medio? Benishvat Aharsha y dirá. Y ella es tomada cautiva después de que él la obliga a cumplir con ese voto. ¿Qué pasa? Eino Hayab Lifdotá. Entonces el hombre no está obligado a redimirla. ¿Por qué? Shemeeche y dirá Nithayev Legarsha, porque en el momento que la obligó por ese voto, estaba obligado a divorciarse de ella y pagarle el dinero que le debía en virtud de esa que tuvo. Entonces no hay alternativa. Entonces aquí no es que se está castigando a la mujer, sino que la mujer ya estaba en condiciones de recibir su ketubá. Explica, la obligación del marido de redimir a su esposa surge de su ketubá, que dice: si eres llevado cautivo, te redimiré y te tomaré de nuevo como mi esposa. Como ya está obligado a divorciarse de ella, entonces no está obligado por esta cláusula. O sea que si ya se había hablado del divorcio de ambos, entonces ya no está la cláusula anterior. 22. Aisha shaita asura al Baala misurei lavin benishvat. Cuando una mujer a quien se le prohíbe tener relaciones con su marido debido a una de las prohibiciones de la Torá, quiere decir que no podían tener, obviamente, eh, lo hablamos en el capítulo 1, eventualmente, de Ilhot y Surei Bi'ah. Allí hablamos, para que todo el mundo recuerde, si quieren, nos vamos ahí un minutito para que lo tengamos. Vamos a ir al capítulo 1, de a poquito, porque si no, no vamos a llegar. En el capítulo creo que era 1, y lo vimos varias veces, así que seguramente vamos a ver cuáles son las prohibiciones. O sea, el hombre no podía tener relaciones con la mujer, eventualmente, porque está prohibida para él. Y entonces vamos a ver, tengo forma de llegar de otra manera más rápida, eventualmente el capítulo 1, pero bueno, ya estamos. Aquí estamos, 3, 2, 2, 1. Muy bien. Entonces aquí tenemos el capítulo 1 y aquí hablamos de eh, el número 7. Número 7 decía: todas las relaciones con mujeres están prohibidas por la Torá, pero no están castigadas por Karet. Karet es que se habla de truncar. Se denominan Isurei Lavin, prohibiciones prohibidas por mandamientos negativos. Lav es una mitzvah negativa. Y también se las conoce como Isurei Kedushá, prohibiciones que fomentaron la santidad. Son 9 relaciones entre una viuda y un sumo sacerdote, las que están entre un divorciado, una zaná o una jalalá y un sumo sacerdote. Bueno, como vimos aquí, obviamente hay condiciones que obviamente nos llevan, ¿no?, permanentemente a entender que, bueno, hay situaciones que están prohibidas y que no podemos eventualmente tener relaciones. Ahora, ¿qué dice la halajá? Aisha shaita asura al baalame isurei lavin. O sea, si la mujer estaba prohibida por uno de estos tantos isurei lavin, que son 9, que hemos visto en el capítulo 1, eventualmente, no para repasar todo, pero por lo menos para tener una idea de cuánto hemos avanzado en este, y es un capítulo muy largo, por supuesto. Y entonces llegamos al capítulo 14 nuevamente, y estamos en el alajá número 22. Con vuestro permiso, perdón porque los confundimos. Cuando una mujer a quien se le prohíbe tener relaciones con su marido debido a una de las prohibiciones de la Torá, esa mujer es tomada cautiva en Ishvat, que está prohibida para ella, él no está obligado a redimirla, porque de hecho la mujer está prohibida. Entonces, nos dice el comentario, el fundamento de esta sentencia es que la obligación de redimir a la propia esposa implica devolverla a su condición de esposa, y esto está prohibido en este caso. Sin embargo, aunque esta sea la razón, la misma regla se aplica con respecto a un sumo sacerdote que se casó con una viuda que no se puede casar, o un sacerdote común que se casó con una divorciada, no puede. En estos casos, la obligación de la mujer que sea redimida y devuelta a su tierra natal podría cumplirse sin transgredir una prohibición de la Torá. Sin embargo, dado que las relaciones de ella estaban prohibidas anteriormente,
su marido no está obligado a redimirlo, nos dice la Gemara de Ketubot. Bien, en cambio, él debe proporcionarle el dinero que se le dé en virtud de la Ketubá y por supuesto que ella debe redimirse. Acá el Rambam dice, Valo Ashbuya Asura la Cohen, Vearei Upodeota. Uno podría preguntarse, ¿por qué este caso es diferente de la esposa de un sacerdote que es llevada cautiva? ¿Sí? Que estudiamos antes. Entonces dice, Mi pnei shelo aita asura mekodem. Una mujer que ha sido tomada cautiva está prohibida para un sacerdote. Dijimos porque puede haber sido violada por un no judío. Y sin embargo, él está obligado, dice, Beisura shvi'a u garamla. Entonces dice, él está, harei poder. Sin embargo, él está obligado a redimir a su esposa en tal caso. Sin embargo, existe una diferencia entre los dos casos. La esposa del sacerdote no se lo había prohibido de antemano. Se podía casarse con ella. No es una mujer prohibida. Es la prohibición derivada de la captura que hace que su relación quede prohibida. Entonces, esa es la realidad. Por el contrario, explican con respecto a una mujer prohibida, a su marido, en virtud de una prohibición de la Torá, los Davin, la prohibición existía antes de que ella fuera tomada cautiva. Con el sacerdote estaba prohibida la. Muy bien, la anteúltima alajá de este capítulo 23, la alajá Meta Ishto. Llegamos a la cuestión final. Cuando la esposa de un hombre muere, Hayab Bikmuratá Belasot la Espet Bekinim, Keder Escola Medina. Entonces él está obligado a enterrarle y realizar no elogios, elegías, quiere decir discursos fúnebres y lamentaciones como es la costumbre local, de acuerdo a cada ciudad, de acuerdo a cada país. Mafilo Anishe be Israel. Incluso un judío pobre, miren qué interesante, cuáles eran las costumbres, ¿sí? Loif Hatulo Mishne Halidin. Un judío pobre se le debería proporcionar al menos dos flautas y una mujer para lamentarse. ¿Ustedes entienden esto? Las flautas tienen un tono lúgubre que provoca lágrimas, así dice Rambam sobre la Mishnah de Shabbat. O sea que en los entierros se tocaba música. Y una mujer que era la Mekonenet. La Mekonenet, quien era una mujer que lloraba y se golpeaba, etcétera, como para despertar la emoción de los demás, que era contratada. Y bueno, para un pobre necesitaba mínimamente eso, que les parezca mentira. Veima ya Ashir, a Kolefik. Y si su marido era rico, el funeral debe realizarse de acuerdo a la manera adecuada de su riqueza. Ahora bien, Veima ya Gadol, si la posición social de la esposa del hombre era mayor que la del hombre, Cobrin o Talefik Bodá debe ser enterrado de una manera apropiada en su posición social. O sea que tiene que ser enterrada en algún lugar importante del cementerio, aparentemente. Dice, ¿por qué? Porque cuando se casa, una mujer asciende a la posición social de su marido, si él es más alto que de ella, pero no desciende a la de él si su posición supone la de él. Quiere decir que la mujer mantiene su estatus. Entonces, este principio se aplica eventualmente a muchos aspectos de la relación financiera del vínculo matrimonial. Por ejemplo, la subsistencia de la mujer, su vestimenta y su alojamiento. Es curioso que esta sea la primera vez que el Rambam la menciona explícitamente. Bueno, si uno se pregunta que estas cosas no deberían existir, yo les digo que conocí casos así cuando trabajé, no importa ahora en dónde, y en donde la mujer y el hijo tenían un sistema médico y el marido tenía otro. El sistema médico de la mujer y el hijo eran sublimes, enormes, privados, y el del hombre era público. Difícil de entender, pero bueno, real y existió. Última alajá para nuestro estudio de hoy, finalizando el capítulo 14, eventualmente. Lo ratzalik boret ishto, si un marido no desea pagar el entierro de su mujer. De Amad Ejad Didat Atzmo Kubara, y otra persona voluntariamente toma la iniciativa y la hace enterrar. Motzim Bibala Beal Korjo Benotlim. Los gastos del entierro deben ser expropiados al marido contra su voluntad y entregarlos a esa persona. Vamos a hablar de lógica, ¿no? Que de Sheloti Zom Mushlechet,
a quien organizó el entierro. Dice, aunque Rambam hace una distinción en este caso, en una situación similar mencionada, bueno, es otra cosa, la razón es evitar que el cuerpo de un judío sea arrojado a los perros, o sea, que se quede sin que murá, Dios no permita. Y por último dice Rambam, allá bimdina ajeret que shemeta ishto, si el hombre se encontraba en otro país o en otra ciudad cuando muere su esposa, Medina en el lenguaje de la Mishnah y en el lenguaje del Rambam es también una ciudad. El tribunal debe expropiar su propiedad y venderla sin previo aviso, porque tiene que enterrar a la mujer. Está claro, ¿no es cierto? Aunque normalmente, dijimos, los anuncios se hacen 30 días antes de la venta de la propiedad por parte del tribunal, habíamos dicho antes, en este caso se hace una excepción para que el entierro de la mujer no se retrase. Les decía en estos días que el entierro es algo que es sagrado en el pueblo judío y eso tiene que hacerse de inmediato. Por lo tanto, Berefima Monaval, Lefikim Odó o Lefikim. La mujer debe ser enterrada según corresponde al recurso económico de su marido o a la posición social de la mujer. Entonces, todo eso depende, obviamente, de los recursos que cada uno y una ha tenido. Muy bien, bueno, hemos visto verdaderamente llamativamente el final de todo lo que representa este escenario tan particular de las relaciones entre el hombre y la mujer. Y ahora el capítulo 15, que vamos a comenzar la semana próxima, con 20 lajot, habla fundamentalmente del Pru o Rebu, quiere decir de la multiplicación y la fructificación. Es decir, la tarea más noble que podemos desarrollar como marido y mujer, que es el tener hijos. Bueno, Shavua Tov, ese es el deseo para todos los que aún no han cumplido y con esa mitzvah hay que cada uno los bendiga para que lo puedan cumplir. Que tengamos Hodesh Tov, Umeborah, muchas gracias por acompañarnos y que tengamos solamente Besorot Tov, solamente buenas noticias. Gracias a todos, que estemos muy bien. Muy bien, hasta luego. Gracias a todos.